gente, todo mundo en México prácticamente, la verdad, aunque no prendas la tele para verlo, si abres Twitter, si abres TikTok, se te aparece, están hablando de La Casa de los Famosos. Y nosotros el otro día sí teníamos la duda de, más allá del show, ¿cuáles son los efectos psicológicos, ¿no?, que puede tener participar en un programa como este y vivir con esta gente? Por eso es que vino Mariano Salinas. Vente, Mariano, pásale. Vente, Mariano. Pásale a platicarnos. Es psicoterapeuta y psicólogo social. Y yo creo, Mariano, que sí está digno de estudio. O sea, tú sí te has de clavar con eso. Bueno, la verdad es que todo estudio alrededor de cualquier versión de encierro y de vigilancia y de esto que llamaba Foucault el panóptico, ¿no?, que nos estén viendo de todos lados, siempre es interesante por todo lo que ocasiona en la psique humana, diríamos. Claro, y luego todo lo que pasa, ¿no? O sea, que eso lo hemos visto ahorita. La gente apoya a alguien muchísimo porque pues solo ve las cosas que esa persona quiere que vean y solo comparte lo bueno. Y ahorita muchos de los favoritos son los más odiados. O sea, pero ya vimos que hasta Ricardo Peralta se come los mocos una y otra vez. Sabemos todo, ¿no?, de ellos, al parecer. Bueno, lo que pasa es que es una de las cosas que ocurre, que además es en particular en este formato donde estamos hablando de gente que ya es conocida, ¿no? Que hay ciertas diferencias con otro tipo de programas. Porque no traes referencia, o sea, en otros programas no tienes referencia de esa persona, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos acostumbrados a ver un personaje en particular que siempre se sostiene en pantalla, pero a la hora que van pasando los días de encierro y que estás todo el tiempo visto, no hay manera de sostener ese personaje. Entonces, si bien es cierto que no necesariamente estamos hablando de la versión real de la gente, pero porque la noción de ser visto sigue estando ahí, sí brincan, ¿no? Ciertas cosas. O sea, hay destellos, ¿no? Porque... Sí, ¿no? Sí puedes ver algo de su personalidad real ahí. Sí, o sea, hay destellos, ¿no? Hay ciertos elementos que inconscientemente van a salir, forzosamente. Entonces, eso hace que para el público el personaje se empiece a caer a pedazos. Que hasta cuando están conscientes de que de que están siendo grabados, hay destellos, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo reacciona la gente cuando sabe que está siendo grabado? O sea, te das cuenta los que están luciéndose, los que están fingiendo, los que están, siento ¿no?, que se me olvidaría. En una pose. Ay, sí, me están grabando. Bueno, no sé. En algún punto se te debe de olvidar, porque no puedes estar sosteniendo un personaje 24 horas. O sea, eso es virtualmente imposible. Pero además también es cierto que hay una modificación en torno al personaje, ¿no? Yo empiezo a utilizar ciertos elementos que por lo menos para mí pueden significar el ganarme el favor del público, cómo quiero provocarlos. Claro, pero eso es muy interesante. Por ejemplo, no sé, el caso Shanique, ¿no? En un principio el personaje es un personaje que habla sin tapujos, ¿no?, con mucha libertad y como si no pasara nada. Ay, mira, te dejó el novio, como si te estuviera diciendo, mira, tu taza está un poquito sucia, ¿no? Y de pronto vemos este personaje al que sí le importa que la nominen, o sea, sí le importa el cariño de la gente, cuando pareciera ser que no. Sí, yo quiero saber eso. ¿Qué rasgos tiene una personalidad como la de Shanique, ¿no? Que no tiene miedo a lastimarte, ¿no? Que no tiene miedo a decirte cosas sin filtro, pero que no acepta que tú se lo digas de regreso. Y que aparte va por toda la casa generando esto como de, pero ya no me quieres. Como medio lástima, Pero vas a votar por mí. Como medio mendigando porque a mí me amor. parece súper chantajista, ¿no? Y como que esa es la postura. Bueno, lo que pasa es que es lo que comentaban. En general, cuando uno está en cualquier tipo de convivencia, uno elige una postura para plantarse frente a esa convivencia y a partir de ese personaje que nos vamos creando, vamos actuando, ¿no? En el caso de alguien como ella, pues, ¿cuál es la idea detrás? ¿Cómo se llama esa personalidad? Más que llamarse, yo estoy buscando relacionarme a través del conflicto. ¿No? O sea, no necesariamente, tendremos que hacer un estudio muchísimo más amplio para determinar ciertas cosas, pero está claro que generar el conflicto es parte de lo que se ofrece dentro de esta relación, ¿no? Es esta gente que dice, bueno, es que yo soy muy honesto, ¿no? Cuando realmente tiendes a ser incluso cruel. Claro. Por ejemplo, ¿no? Pero eso tiene que ver con cómo voy yo comprometiéndome con ese personaje, pero también, y eso es lo interesante, cómo yo estoy acostumbrado a hacer ese personaje en un programa de 2 horas que sale cada X tiempo. El tener que sostenerlo
todo el día durante semanas, es lo que empieza a ocurrir. Claro. ¿no? Y entonces, por fin estoy viviendo las consecuencias de ese personaje, que además tengo que empezar a llevar al límite, porque si no, ¿de dónde más me sostengo como persona? Sí, claro. ¿A quién has visto, por ejemplo, narcisista en esa casa? Bueno, yo creo que para meterte a un lugar donde te Eres van a grabar bastante 24... narcisista. Ya, Mira, para empezar ahí, ¿no? Empezando por eso. es que, a ver, que yo desee que me vean 24 horas, así sea por una muy buena paga, evidentemente ya te está Tiene un tinte, hablando, un toque, ¿no? De digamos. un narcisismo. Sí, que pienses que eres digno de que te observen 24 horas, ¿no? Exactamente, entonces creo que ahí ya puedes ponerle ese título, por lo menos como pincelada, a todos. Aquí, más bien, lo que me llamó la atención ahora que estuve como preparándome para esta plática, tiene que ver con estas facetas de cómo empieza a crecer, por ejemplo, la agresión dentro de la convivencia, ¿no? Que es finalmente un rasgo narcisista de cómo empieza a hacer todo acerca de mí y cómo me empiezo a dar yo permisos. Te mentiría si te digo exactamente de qué personaje puntual puede ser, pero me acuerdo que vi un clip de uno de los chicos hablando o diciendo que Shanique tenía demencia senil, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién era? Quiero Y era saber un barbón. Sí. quién- ¿Cuál es? el- Arad. No, porque era sí lo Porque ese No, sí sí lo lo ubicas. conoces, porque ese sí es famoso. Ah, el potro. El potro. Como con un lunar así. Diciendo más- que con tenía el ojo demencia oscuro. senil. Sí, o sea, que decía en esta lógica de ya está chochando, o sea, demencia senil, cosas así, que es profundamente agresivo, Sí. ¿no? Porque además, si fuera cierto, es el triple de violento decirlo en ese contexto. Claro. Entonces, que tú te empieces a permitir esas cosas, evidentemente te está hablando de lo que suelen ser las consecuencias de este tipo de programas para los participantes. Aquí, una de las cosas que me llaman también mucha atención es esta parte de la violencia. Pero ¿qué tanto es ellos queriendo generar conflicto a propósito para agradar a la gente? ¿Y qué tanto el encierro genera una situación sumamente hostil? No sé cómo sean las condiciones de encierro, por ejemplo, ya sabes, en sujetos prueba como ratones. ¿Qué les empieza a pasar? Bueno, lo que pasa es que todos van a querer ganarse el favor del público de algún modo, ¿no? Está todo el segmento que usa a lo mejor su atractivo, su Claro. sexualidad, ¿no? Los que a partir de generar conflicto es que se vuelven relevantes, porque no hay que olvidar que el centro de estos programas es generar drama. Pero sí o sea, yo también quiero saber qué pasa, por ejemplo, o sea, porque pues en la vida diaria pues igual podemos ser hipócritas, pero no está una cámara, ¿no? Decir una cosa y hacer otra, y quizás no nos cachan. Pero ahí sí pienso que están perdiendo la noción de que están siendo grabados porque están siendo abiertamente hipócritas. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay dos bandos. Están los que ciertamente en algún punto se les olvida. ¿Por qué se les va a olvidar? Los seres humanos, para procesar emociones, para saber cómo acomodarnos, necesitamos ciertos lapsos de intimidad, de estar con nosotros. En el momento en el que te lo quitan durante semanas, ese proceso de acomodar emociones, de poder digerir lo que a lo mejor no te gustó, se pierde y entonces necesitas sacarlo y empiezas a tener este tipo de comportamientos. También creo que hay quien debe de hacerlo a propósito, en favor del Como drama. si fuera su juego o como si Exactamente. fuera su estrategia. ¿No? Pero sí puede ocurrir porque dentro de estas cosas que preguntabas, ¿no? De cuáles son las consecuencias, una de ellas es eso, empiezas a vivir con mucho estrés porque no tienes espacios para descargar, no tienes espacios para hacer una catarsis saludable, que Claro, sería soledad. que todos necesitamos. Sí, claro, Más porque en situaciones de estrés. por supuesto. Y hay otra cosa, por ejemplo, que es bien curiosa, cómo se empiezan a generar supuestos vínculos muy, muy cercanos, Claro. ¿no? Es que tú Así eres mi se amiga, aman. te amo. No, nuevamente, estará quien simplemente lo finja en favor del drama, pero también en el momento de que dejas de tener esta intimidad y este contacto con tus vínculos cercanos, tienes que inventarte unos. Porque si no, la carga emocional empieza a ser O sea, porque mucha. es la necesidad del ser humano que Sí. tenemos Exactamente. de estar en manada, ¿o qué? Exactamente, sí, y de vincularse, de tener con quien hablar, de tener espacios donde yo pueda hacer lo que me gusta, donde yo pueda descargarme y no ser hipócrita, sino simplemente despepitar, ¿no? Todo lo que tengo adentro. Ahora, no a ellos, pero en general al ser humano, ¿qué le comienza a pasar al estar aislado y en encierro? Digo, muchos
lo más cerca que hemos estado de eso es la pandemia, ¿no? Claro. En donde pues no es como que estábamos incomunicados porque justo lo que nos salvó quizás era el internet y el teléfono, hablando desde un privilegio muy, muy grande. Pero, ¿qué comienza a pasar al estar completamente aislado de todo? O sea, porque en teoría pues no sabes ni cómo está tu familia, ni qué está pasando en el mundo. O sea, no sabes qué está pasando allá afuera. Tu mundo es eso. De entrada empieza a crecer la ansiedad, precisamente por eso, ¿no? Esta sensación de estar aislado, de no tener comunicación, de no tener dónde colocar todas estas emociones que decía, empieza a generar muchísima angustia. Y ha habido casos, ¿no?, a lo largo de la historia de los realities que puede derivar en ataques de pánico, incluso en vivo, ¿no? Claro. Ha habido programas. Por ejemplo, lo que ocurre después, cuando sales y llegas y te enteras de todo lo que dijeron de ti, de todo lo que produciste, o lo que imaginas estando todavía adentro. Eso es muy fuerte, es una carga que incluso para gente que a lo mejor está acostumbrada a la cámara, de todos modos les va a pegar. Eso te iba a preguntar, o sea, un choque con la realidad, porque parece, ¿no? O sea, que dos habitantes ahí, Ricardo y Gomita, tienen una percepción de la realidad completamente errónea, o sea, completamente ajena a lo que está pasando en la vida, ¿no? En donde piensan que otros dos sí se están enamorando de ellos, en donde piensan que son una pareja maravilla y que la gente está enloqueciendo por ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos cuando salgan y se topen con esto? Que es todo lo contrario a lo que está en su mente. La realidad es un tren que tarde o temprano te alcanza y te arrolla. O sea, eso es un hecho. Y más porque, insisto, en este encierro, como no tengo otro tipo como de estímulos, me tengo que crear ese tipo de historias. Básicamente es como la intención de configurar la realidad para yo poder sobrellevarla estando ahí. Pero eso, es que fuerte la salida, ¿no? Sí, porque el golpe, o sea, vas a pensar que sales y eres un ídolo, ¿no? En el caso de Ricardo, la verdad, y yo siento fue porque le tengo cariño, pero en el caso de Ricardo va a salir y es todo lo contrario. Y entonces pareciera que todo el trabajo que has hecho por años, donde te has mostrado las partes de ti que quieres, ¿no? Claro. Que piensas que son las mejores, se viene abajo por esto, que no sabemos si es así en realidad o si estaba jugando. Para mí, pues en un juego o en el trabajo o lo que sea, no puedes deshacerte de lo que tú eres. O sea, no es como de, ay, es un juego, yo no soy así. Pero si te comportas de esa manera en un juego es porque eres así, claro, ¿no? Justo, bueno, yo también opino como Maca. Y ¿Qué nos dices tú? Exacto. Bueno, ciertamente hay ciertos elementos que no puedes tú quitarte, ¿no? Sí, eres tú al final. Eres tú en cierto sentido. Por ejemplo, ¿qué es lo que no puedes quitarte en un espacio así? Tu sistema de valores no puedes quitártelos, ¿no? Entonces, el hecho de que tú te estés permitiendo, así sea un juego, así sea una competencia, así sea por dinero, hacer determinado tipo de cosas, eso sí habla un poco. Claro. Tal vez no que seas así todo el tiempo en la calle, pero que sí te das el permiso si es necesario y eso habla de una persona, ¿no? Claro. O sea, finalmente sí estás mandando una información muy concreta. Bueno, hablando de los Juegos Olímpicos o de deporte, pasa mucho en el deporte, que tiene una personalidad dentro de la competencia y fuera de la competencia son muy diferentes, ¿no? Sí, pero por ejemplo una persona como, aquí voy a sonar muy viejo, pero como Materazzi, Ajá, ¿no? sí. Las cosas que hacía, no te habla de una persona que en su vida diaria no tenga como, no se dé el chance de ser, pues estás hablando de lastimar de repente a compañeros de trabajo. Entonces, eso te habla de una una Es un personalidad. rasgo tuyo. Es un rasgo. No quiere decir que vaya pateando gente en el supermercado. Exacto. ¿No? Pero sí es un rasgo de la personalidad. Sí, Nahuel Sí, de Guzmán, cómo el portero de reaccionas Tigres. bajo por ciertas ejemplo. circunstancias, ¿no? Y bajo estrés, porque finalmente estos programas lo que hacen es estresar mucho a los participantes porque lo que venden en esencia es drama. Eso es lo que como televidentes nos atrapa, esa es la realidad. Ay, ¿qué pasa con el tema de la intimidad? Y no solamente en que te vayas a un rincón o que te des el chance de estar solo y dormir solo en un cuarto por unos segundos, sino el tema de la intimidad en la parte sexual, por ejemplo. Eso, ¿cómo afecta? O sea, ¿se vuelven más agresivos o cómo puedes sublimar esto en el encierro? A mí me parece muy complicado. Están todos en el mismo cuarto hacinados todo el tiempo. Se rompen un poquito los límites de quién entra al baño, cómo se viste, quién. O sea, hay gente que se cambia, pues, digo, es igual no enfrente del otro, pero casi enfrente del otro, ¿no?
Bueno, nuevamente, finalmente la sexualidad pues, es una moneda de cambio muchas veces para la fama. Entonces, si tú juntas un grupo de personas que están en abstinencia, ¿no? Lo cual implica forzosamente que vas acumulando ganas. Claro. Y de repente tienes otro sector que a lo mejor usa eso para destacar, pues luego por eso tenemos que andar censurando cosas a la hora de los resúmenes, ¿no? Pero más que volverse agresivos, creo que se vuelve una cuestión muchísimo más básica, como de descarga, porque además volvemos a lo mismo. Como está todo este estrés y esta tensión a nivel emocional, evidentemente la sexualidad y el sexo en sí es una muy buena manera de sacar todas estas emociones. Entonces se vuelve una especie de catarsis. Pero tampoco lo tienes ahí. No lo tienes ahí, pero empieza a ser un elemento de tensión, que sí puede pasar que los conflictos comiencen. ¿Por qué? Porque además yo me voy a poner de malas. Si paso determinado tiempo sin tener sexo, ¿no? La gente que está acostumbrada a tener una vida sexual activa, pues se va a poner de malas. Eso es un hecho, ¿no? Dicen. Entonces, pues se va acumulando y si le sumas estos elementos, evidentemente va a ser un generador de conflicto, que en esencia es lo que se busca, generar conflicto. Sí, claro. Y ahora, ¿qué pasa con la gente que estamos afuera? Porque, digo, está esta postura de, hombre, yo consumo contenido de calidad y soy una persona más elevada. Pero no, la neta es que hay gente que se engancha y creo que eso no define tu inteligencia ni tu cultura. Pero más allá de eso, la gente se apasiona mucho afuera. Y pienso yo que solo es porque nos importa demasiado lo que haga el otro. O sea, gente realmente se enoja con lo que pasa ahí, se lo toman personal. Sí, claro. O sea, porque además, a ver, los seres humanos somos chismosos por naturaleza. La verdad, ¿no? Sí. Eso es cierto, ¿no? Ves una bolita en la oficina hablando de algo y llegas, pero ¿Qué? De Fausto no voy a estar hablando. Pero, como, ¿qué pasó? ¿De qué hablan? Mínimamente te preguntas, ¿no? Sí, ¿Qué estarán hablando? Sí, ¿no? si no vas a investigar, por lo menos te quedas con la curiosidad. Mínimo. Entonces, si a eso le sumas el morbo de ver a un grupo de personas que sí, bueno, finalmente, pues es un poco como un experimento social, ¿no? Entonces, eso nos empieza a enganchar, porque además empezamos a encontrar identificaciones en ese tipo de programas, ¿no? ¿Qué haría yo en un caso así? ¿Cómo me iría a mí? ¿Cómo me iría a mí? ¿No? Entonces, todo ese rejuego de identificación y de drama y de morbo, ¿no? Empieza a enganchar mucho. Yo creo que no hay un problema en ver ese tipo de programas. Me parece que puede ser problemático cuando solamente ves ese tipo de cosas. Claro, por supuesto. ¿no? Es como cualquier exceso. Hay que variarle. Sí, y no sabes qué está pasando en el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Es como la alimentación, ¿no? O sea, no tiene nada de malos que comer vivas de McDonald's. tamales o comer McDonald's, pero si diario comes eso 3 veces al día, te va a pasar algo. Como todo. Sí, por supuesto. Claro. Pero es bien curioso porque además este tipo de programas hablan mucho de la realidad social del momento. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el primer Big Brother, de las primeras que salió fue una chica que precisamente salió por ser la sexualmente más abierta. La mapacha. La mapacha. Ella, ¿no? Y que hoy ganaría, quizás. Sí. Probablemente, pero te habló mucho de cómo en ese momento, todavía a nivel social, por lo menos en México, estaba condenada esa apertura. Y ganó la regia, niña bien. Exactamente. Entonces, también puedes empezar a leer a partir de las reacciones que hay a determinadas cosas, más allá del morbo evidente, cómo a nivel social todavía podemos tener una postura u otra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensas de que haya ganado Wendy la temporada pasada? A mí me parece que es justo, ¿no? Este empuje como para tener esa apertura en esos espacios, que en ese sentido uno podría decir que está bien, ¿no? Pero es como una fotografía simplemente. Del momento, ¿no? Habrá que ver qué pasa ahora, ¿no? Claro. Sí, porque si ganara Adrián Marcelo, también es una fotografía del momento, ¿no? O sea, porque pues a mucha gente le está cayendo bien y demás, pero ha sido misógino, ¿no? O sea, te puede caer bien o no. Pero ¿no? lo está haciendo bien dentro de lo que cabe en pero el programa. está dos de ser el temach. Ajá. Sí, no, o sea, esa es la sí. verdad. Y esa sería una fotografía del momento y me haría mucho sentido. Es que te hablaría mucho, ¿no? Como de la réplica, ¿no?
O sea, es la respuesta Sí, a lo la anterior, verdad. tal cual, ¿no? Entonces, O sea, sí. Y fíjate, perdón, nada más No, rápido. no, dime. Lo ligo con la temporada anterior, o sea, el tema del infierno, eran como puros hombres así, O sea, en general la gente les está gustando ese tipo de personalidad, es como el regreso del macho, ¿no? En la televisión. Pues es que yo creo que, digo, y eso ya da para una plática aparte, pero es que finalmente no puedes esperar tú hacer un cambio a nivel social o hacer una propuesta sin que haya una ola de regreso, ¿no? Algo va a pasar y por eso normal, y esto es normal a nivel social, ¿no? Por eso empujamos para un lado, viene la respuesta y nos acomodamos en algún lugar Sí, en medio. como gente que viste es que ya no se puede hacer chistes de nada, es que ya no puedes burlarte de esto, no sé qué, y entonces el popular es Adrián Marcelo. Exacto. Y que habla de un tedio también, de la gente de es que ya no, y que hasta cierto punto lo comparto, y mucha gente lo ha de compartir, no a los niveles de los fans de Adrián Marcelo, pero te hace sentido, ¿no? Sí, o sea, tiene sentido y esto lo puedes ver, está pasando en muchos lugares, ¿no? Porque además este tipo de fotografías solamente es una pequeña muestra. Tú métete a Twitter, métete a Instagram y todo lo que puedes Sí. ir viendo de cómo se mueven estas cosas, pues es muy claro para dónde va. Normalmente, por ejemplo, tú ves contenido como el Temach y dices, Claro, ¿no? Sí. Que no te expliques. No, o sea, o te claro, Rara. digo, ayer todo lo que pasó con la boxeadora Argelina, ¿no? Por ejemplo. De pronto, yo veía unos tweets que decía, Dios mío, ¿dónde vive esta gente? Sí, o sea, sí, realmente sí, esta ¿cree gente esto? existe, está creyendo eso y tiene todo este odio. Y gente que ha decidido creer eso, a pesar de que les muestres lo contrario, ¿no? Así como de, oye, no, pero mira, es que pasó esto por esto y tal. No, porque no quieren Claro. la realidad, quieren su realidad. Y es que el problema es que eso mismo lo ves también del otro lado, ¿no? O sea, también puedes rastrear de repente ciertos discursos supuestamente más liberales en ese sentido, Sí. como por ejemplo todo este asunto con la chica española de Rorro, ¿no? De las straight wives y todo eso que le cocina a su claro, novio. claro. ¿No? Que le cocina al marido, todo el mundo, ¿qué te wives, pasa? Sí. traditional wives, Traditional ¿no? wives. Y que entonces ella dice, a mí me gusta vivir para cocinarle a mi esposo y tal y tal. Y hay gente que se le va encima por una decisión personal y Sí, pues es despierta problema otros de ella. O discursos. sea, si ella quiere vivir así, pues... Está interesante. eso. Exactamente, pero son fotografías de que- la sociedad. Hace mucho tiempo había un autor que decía que cuando en la India, por ejemplo, empiezan a querer abolir el sistema de castas, que para el mundo occidental es claro, la libertad y todo eso, dice, generó un problema de mucha ansiedad social en la India, porque es, ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora cómo me tengo que comportar? Y se genera otro problema en lo que encuentras un nuevo modelo o en lo que encuentras un acomodo, ¿no? Sí, por eso siempre digo, en frase típica de ciencias sociales, la sociedad se autorregula. Y esto Sí. es parte, ¿no? Sí, de lo que pasa, de ¿no? este elemento. Pero al mismo tiempo creo que es bien interesante analizar este tipo de programas porque además vivimos en una época muy particular, donde hemos sobreestimado el valor de las opiniones. ¿no? No, pero muchísimo. Ok, claro, claro. Entonces, de repente tú ves, ¿no? Estos personajes que comentamos o en La Casa de los Famosos y de repente gente que se identifica con esa opinión y que no la cuestiona un ápice y que se pueden volver referentes como el Temacho, como no recuerdo cómo se llama este otro chico barbón que se pinta y es como lo contrario al Temach, ¿no? Y entonces empieza a generar una discusión social en cierto nivel, porque también siempre habrá la base que sí discuta de a de veras, pero que se vuelve un intercambio de opiniones en un mundo que está tan lejos de darle importancia a la plática profunda que tenemos terraplanistas, Claro. ¿no? En Sí, pleno sí. 2024. Sí, o hay Entonces, gente ahí en el mundo que piensa que la interrupción del embarazo a los 8 meses es legal y te lo aseveran, o que se están hormonando niños y te lo aseveran, aunque no pueden mostrar nada, no hay una sola prueba. Sí, ¿no? o que Y los pasa de los niños se dos hacen lados. gays por convivir con otros gays, pues no. Cuando por no se ejemplo, hacen heterosexuales, cuando su mundo es heterosexual, ¿no? Exactamente, o sea, y ese es el gran problema, ¿no? Este duelo de opiniones donde sin atacar la individualidad y la importancia de todos los seres humanos, pues es gente que debería de seguir callada simplemente por el hecho
de que no sabe de qué está hablando. Claro. Entonces, lanzar una opinión, yo puedo llegar a decir la Macarena es la pieza musical más fantástica que se ha creado. Oye, sí es. ¿No? Piénsalo. Además, Mariano, una coreografía sí imposible es de como olvidar. perfecta, es como perfecta. Pero es que vienes de un mundo. Bueno, en el y que- sí, y habrá alguien que te va a dar la razón y se va a apasionar al respecto. Pero es Sí, que claro. vienes de una época en la que el silencio o el portarte bien, la parte educada, está muy asociado con valores que son, las cualidades femeninas. Y de pronto es, no, vamos a liberarnos, vamos a hablar, vamos a decir, y eso se va transminando a otras partes. Entonces ahora todo el mundo no se tiene que quedar callado, tienes que levantar la mano. Y tienes razón, de pronto no estás tan informado ni tienes un buen argumento. Es que yo creo que ahí nos confundimos porque, a ver, si de lo que se trata es no permanecer en silencio, sí, por favor, no lo hagamos, porque es necesario ser más vocales. El problema es esta idea de que todo lo que digo tiene que ser tomado en cuenta porque soy especial, porque soy Claro. único y entonces yo amerito ser escuchado, ¿no? No, a ver, primero infórmate para hablar, para saber algo acerca de lo que hablamos y luego podemos platicar. Claro. ¿no? Bueno, pero hay gente que ni siquiera le interesa informarse. No, porque no está dispuesto, ¿no? A cambiar su opinión. Ya piensan lo que piensan, estén mal o no. No está dispuesto, o además, que esto es un fenómeno muy de redes sociales, gente que se dice informada porque lee los titulares de las noticias que le salen en Lo que Facebook, pasó ayer, por ejemplo. determinado por su algoritmo. Claro, ¿No? por lo Yo que no tú entiendo. consumes, o sea, Exactamente. que justo es lo que yo siempre que platico de esto, es como sigue a los medios que te gustan, Y a los que no. pero sigue a los que no te gustan, que te confronten, que puedas comparar opiniones, que te hagan ver cosas que tú no has visto. Yo te quería preguntar, Mariano, nos dicen a nosotros que somos la generación de cristal. Pero pareciera que es al revés, ¿no? Lo vimos hace una semana con la inauguración de los Olímpicos, ¿no? Y ahora con lo en de donde el Mane. mundo, no, pero donde el mundo se fue, ¿no? O sea, especialmente los católicos, se fueron en el tren, se fueron Gomorra. súper ofendidos. Una ofensa a nuestra fe. ¿Por qué no hacen eso con Mahoma? Que eran los mismos argumentos una y otra vez, y ni siquiera era una representación de la siguiente escena. Sí, no era. O sea, No tenía que ver con eso. es que ese es el punto, ¿no? De entrada yo voy y hablo de una cosa que ni es así. O sea, no es Cristo, me parece que era Baco. Baco, el ¿no? dios Baco, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, ni siquiera va por ahí. Que quizás pudo haber habido ahí una Es que intención. el cuadro en el que está basada es... O sea, Una sobre eso, bacanal. sí, pero son referencias. O sea, a ver, Exactamente. quien sabe de historia del arte sabe que hay referencias que de la no última saben. escena. ¿Quién sabe de Es historia que la del cosa arte es de que no Twitter? saben. O sea, hay una referencia a la última cena de Da Vinci, siempre se usa como un elemento transgresor, aunque tú hayas querido representar algo. Que Baco, también la pues, última cena de Da Vinci era una representación de lo que pensaba Da Vinci sobre la última Sí, cena. no es una No fotografía. es una de cuando fotografía pasó. del momento. Para ¿no? empezar, la representación de Jesucristo es total y absolutamente, como lo conocemos hoy, o sea, es una representación totalmente hecha a la medida de Europa. Sí, o sea, Sí, como les gustaría verlo. Sí, claro, porque ni siquiera corresponde a los rasgos físicos que podría tener en Exacto. esa época de haber existido. ¿no? Exacto. Entonces, pero es que dices eso y lo pones en duda y entonces alguien se va a enojar. esa es la cuestión. Entonces, a ver, esto que decías de la generación de cristal, sí creo que las nuevas generaciones tienen un problema a la hora de gestionar su ansiedad. ¿Por qué? Porque es una época que tiene tendencia a buscar todo el tiempo la comodidad, desde las tecnologías, desde el esfuerzo que Claro. podemos hacer. Ciertamente, A eso se refieren con cristal. a eso se referiría, o sea, si hacemos un análisis en serio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las otras generaciones? Que hacen lo mismo que cualquier generación pasada, ¿no? Claro. Que es ofenderse, pero volvemos a lo mismo y esto es Claro. esto es único en esta era. Esta posibilidad de yo ser visto hacia afuera es lo que genera estos problemas. Porque antes a lo mejor era el abuelo que decía Sodoma y Gomorra. Y ya, En y su se casa va el en su domingo. casa y se va y ya chao, Sí. ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, en Twitter, basta con que 1000 personas hablen de algo que además se Es sabe una que el tendencia. 70% del tráfico en Internet son bots. Además, ¿no?
y entonces se hace trending topic y parece que es un tema, pero en realidad no es un tema, estás hablando de una cuestión menor, pero que genera esta idea y empieza De que el a mundo filtrarse Claro. a los demás. Claro, porque vamos por la vida, digo, yo lo pienso y mucha gente que nos está viendo tal vez también, o gente que es pública, pues yo voy por la calle y digo, ¿y dónde está toda esa gente que me dice cosas horribles en Twitter, ¿no? Es O sea, un, ¿dónde es está un todo ese mundito hate? aparte. Porque pareciera exacto. que no existe, ¿no? Y en realidad no existe. En nuestro día a día, en la vida real, no está. No, digo, evidentemente sí habrá sectores, ¿no? O sea, sabemos que hay sectores más conservadores, sabemos que hay sectores Lejanos más a retrógrados. nosotros. Pues que además ni Pero, siquiera tienes que ser exacto. totalmente conservador ni totalmente liberal. O sea, puedes tener un poquito de las dos cosas, ¿sabes? Siempre yo creo que tienes algo, ¿no? Siempre, digo, sí creo que hay ciertas zonas muy específicas a nivel social que son lo que son y que además, o sea, No van sí a tienen un cambiar, ni impacto. quiero. No van a Claro. cambiar y sí pueden llegar a tener un impacto. O sea, si de pronto hay una fuerza en específico empujando para que las mujeres no tengan una posibilidad de aspirar al aborto, por ejemplo, un aborto legal, sí va a haber un núcleo pequeño, pero que a lo mejor tiene cierto poder y que puede llegar a influir no por ser multitudinario, sino por el poder que tiene en una creación de leyes. Eso sí puede pasar. Pero ciertamente esta idea, ¿no? De los grandes conflictos y claro, y en Twitter, eso no es cierto, es parte del ecosistema de las redes, que su función es generar esa idea, pero es eso, es una idea. En realidad no existe, por lo menos en esa proporción. Que es un poco, regresando al tema de la casa de los famosos, lo que pienso yo, dime, porque ya pues, nos pusimos a intensiar. Sí. Pero es que yo creo que justo eso que sucede en redes es un poco de lo que les distorsiona la realidad a muchos de los que están ahí, ¿no? Entraron muchos con millones de seguidores, ¿no? Y piensan que por eso son adorados. Y piensan que por eso todo México los conoce. Y hoy Ojo. no son adorados, o sea, son todo menos adorados. Ojo, sí. Pero en su mente se fueron con eso. Es que la fama es una fuerza sumamente seductora, pero que tiene el problema de distorsionarte la realidad, ¿no? Porque pensémoslo así, ¿no? Si yo mañana amanezco con 500,000 de seguidores, 1,000,000 de seguidores en Instagram, bueno, a lo mejor me puedo sentir yo bien. Pero proporcionalmente estamos hablando de nada. Sí, en la vida O sea, real, en el mundo, en el claro. país, estamos hablando de nada. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo me empiezo a formar una idea de quién soy a partir de esa ficción. Claro. De entrada, y lo que voy a decir no lo digo en ningún sentido agresivo, pero de la ficción de que soy relevante, Claro. Claro. ¿no? Entonces, como no se entiende eso, y me empiezo a sentir relevante, me empiezo a sentir admirado, que además también, pues eso de admirado, a lo mejor nomás seguirán a alguien porque les parece atractivo, porque les da risa, o sea, no necesariamente es una admiración más profunda, me empiezo yo a dar más permiso de hablar, de opinar, ¿no? De sacar ciertos elementos personales, y entonces todo eso empieza a generar pues un problema porque me doy ese permiso y se empieza a voltear el asunto. Y Claro. entonces ya no nada más no soy querido por ese 1,000,000, sino que ya junte más de gente que no me tolera. Y eso, como finalmente es un elemento de narcisismo puro, me va a doler. Total, hasta el durísimo. alma. Sí, claro. Sí, porque te sacan de tu realidad de golpe y Claro. eso pues de mi supongo que es burbuja. difícil de entender, ¿no? ¿No? De que el cerebro haga sinapsis. Es que finalmente es vivir a gran escala un rechazo. O sea, si se siente feo acercarte a alguien en un bar y que te digan, no, gracias. No, compadre. Y eso Vengo ya con se mis siente amigos. gacho. Sí, que te baten, exacto, que te baten. Ahora imagínate lo que Que te es. bate un país. Déjate un país. Tener 100 comentarios de apestas me va a doler. Sí, Y te la vas a creer. me lo voy a creer, pero porque previamente le estoy dando un peso A eso. demasiado importante a eso. Sí, sí, sí. Ese es el problema, porque si entendiéramos que, por ejemplo, dices, ay, es que lo están cancelando en Twitter, cierro el celular y se acabó el Es que problema. eso es lo que yo digo. Sí, ya, te metiste en un problema. Digo, o sea, en mayor o menor medida me ha pasado. Pues sí, me metí en un problema. Pero miren. Sí.
y aquí estamos. Claro. O sea, aquí está la vida y entonces no hay problema. Pues sí, y siempre han hablado de nosotros si no lo sabemos. Podemos seguir sin saberlo, ¿no? Si dejas de poner atención a eso. Pero ahí es donde entra esta espada de doble filo, porque también es cierto que yo me puedo provocar muchas sensaciones positivas si le empiezo a dar mucha importancia a eso y digo, mis likes, ¿no? Mi gente, mis seguidores. Mis Sí, seguidores. Entonces también me empiezo a alimentar de aire, pero se siente bien bonito, ¿no? Pues sí. Yo que tengo mis humildes 38,000 y de repente pierdo algunos, me da a veces el patatús, imagínate ellos. Sí, ¿no? Entonces, aquí el problema es que todos estos mecanismos lo que generan es que vivimos en una fantasía. Bueno, ¿no? La gente que entra en estas dinámicas vive en una fantasía y la realidad siempre nos alcanza. Totalmente. Irremediablemente. Y hay que saber lidiar con eso. Sí, ¿no? Entonces, por eso en muchos países, no sé si aquí sea el caso, pero gente que asiste a ese tipo de programas no nada más tiene que tener un seguimiento psicológico posterior, sino que en teoría tendría que tenerlo durante. No, y durante la emisión del programa, en algunos países se ha hecho, precisamente en los países donde han pasado las cosas como más graves. Claro. ¿No? En ese sentido, de gente con depresión, con ataques de ansiedad, incluso en Estados Unidos hay un par de suicidios, ¿no? Entonces, a partir de eso se ha vuelto como más importante, pero al mismo tiempo pues, son programas que apelan al drama, entonces si yo no te pongo en una situación límite, pues, ¿qué chiste tiene ver dos personas que están platicando bien, ¿no? Y se llevan bien. No sé, habría manera de que un programa de estos tuviera un mensaje positivo, ¿no? O sea, siento que la temporada pasada, quien lo siguió un poco sintió eso con Wendy, con su historia de Wendy, más allá de de su identidad de género, más allá de eso, era como de las historias que le gustan a México, ¿no? Una persona que no tenía nada, que vino desde abajo. Exacto. Y que llega que y sufrió. Gana y que la gente la ama. Bueno, es la clásica historia del underdog. Que le encanta México. Sí, y en La general verdad. yo creo que, bueno, no por nada Rocky es tan popular, ¿no? O sea, Claro. es exactamente ese tipo de Exacto. cosas. La persona que viene desde abajo se esfuerza y con mucho trabajo logra el éxito, sin palancas, Exactamente. sin privilegios. Bueno, con Wendy sí tenía. La cuestión aquí es que sí puede ser ese un mensaje final, pero si tú analizas, vamos a decir, el trayecto para llegar a ello, nuevamente es un trayecto agresivo, violento, adentro, afuera, vaya, o sea, cuesta. Vertiginoso. Y precisamente de pronto estos personajes se pueden volver admirados o relevantes porque es raro que ocurra. Claro. Claro. ¿No? O Por sea, eso Sí, sí, es uno en un millón. Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, pues aquí estamos viendo como la respuesta, ¿no? Y normalmente, ¿quiénes van a ser apoyados, por lo menos en el inicio? Pues los que parezcan más atractivos, ¿quiénes van a permanecer más? ¿Por qué? Porque al público le sirve, pues los que generen más conflicto, ¿no? Y entonces así vamos tirando porque los seres humanos tenemos tendencia a disfrutar mucho del drama porque somos chismosos y morbosos. Toxiquitos. Sí, ¿no? Toxiquitos. Entonces, es difícil que se apele, ¿no? A que estos programas verdaderamente profundicen un poco más desde otro lado. Por diseño, simplemente. Claro. ¿No? Oye, Mariano, pues muy buena la plática, la verdad. Hablamos de lo de los Olímpicos y se empezó a enojar la banda y dice, pues nos enojamos porque se parecía mucho. Bueno, se enojaron porque ustedes sintieron que se parecía mucho, pero no estaban representando eso. O sea, no hay una ofensa si no te ofendieron. O sea, no hay una ofensa si tú crees que te ofendieron y en este caso no la hubo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, yo me hago cargo de lo que digo, no de lo que entendieron. Y es que aplica perfecto, ¿no? Pero parece que no permea esto. Es como, no, tú pensaste que era eso y te enojaste, pero no era esto, entonces no te ofendí. Sí, ¿no? sí, o sea, ahí sí. Claro. Digo, O sea, lo que ya es los ponerse exhibieron el aquí por no saco. saber historia del arte. Exactamente. Pero aparte por no escuchar, porque yo estaba viendo la inauguración y en la narración estaban diciendo, y aquí, porque todos los que hacen, Murrieta también lo sabe, siempre que va a haber un evento,
de este calado, hasta los Grammy, los que sea. Yo que he hecho la traducción simultánea y así. Te entregan un documento un guión, de este tamaño. y te explican todo. Está guionado absolutamente todo lo que va a pasar. En el caso, por ejemplo, de las entregas de premios, muchas veces cuando es traducción simultánea, tienes ya hasta los discursos. Sí. ¿No? Los que están más planchados en y más Olímpicos ya te arreglados, dan ¿no? el discurso. Tienes absolutamente todo. Entonces, si estaban escuchando, pues podrían haberse dado cuenta que los narradores decían, esto es una representación. No, así como te iban diciendo, este grupo es Gojira, aquí está cantando tal. Esto es una representación de tal, el dios Baco, y todos de un pitufo gigante. Sí. Güey, no, o sea, no, ¿Lo vieron? es escuchar. Ahí está. Pero Es escuchar. es que eso es justo lo que decía, esta urgencia de yo emitir mi opinión, porque yo considero que es relevante y entonces no me detengo a analizar nada. Sí. Ese es el problema, o sea, no escucho, no Claro. derivo. Yo lo que quiero es ser relevante desde mi fantasía de opinar. Claro, y entonces, ¿qué es lo más escandaloso? ¿Qué es lo más transgresor? ¿Qué es lo que me va a generar que llegue la gente? ¿No? Clics, views, streams, lo que sea. Y tragarme las historias, porque finalmente uno lo veía en Twitter y además había cosas totalmente disparadas. De verdad, ese trending de Sodoma y Gomorra. No, o que era ¿Por una eso? oda al abuso infantil porque También. había ahí una niña, ¿no? Cuando no se ofenden porque en un Super Bowl haya niñas con minifalda, con rímel, maquilladas, bailando, Bueno. completamente fuera de su edad. Déjate el Super Bowl. Los concursos de belleza infantiles en Estados Unidos, Bueno, que se sabe es Toddlers, un es horrible. nido. Princesita se llamaba en Sí, México. ¿no? Eso es un nido de pedófilos y eso está documentado. No, y O sea, Siguen sucediendo y son las mamás las que la llevan. Exacto. Ahora, aquí que les ofendió, estaba una niña bailando. Una niña vestida completamente, con gente vestida completamente, bailando. a mí el que más me gustó fue, ahí está el jinete del apocalipsis entrando por la Torre Eiffel. Sí es. Y Se va a otra acabar. vez, es una interpretación, ¿no? O sea, la verdad, sí, son las interpretaciones que me funcionan. Exacto. sí. Y porque a veces te quieres enojar. Ándale, ¿no? eso. También, y quieres sacar de algún lado, en algún lugar ese enojo. Más bien, exacto. Más bien yo diría, yo ya estoy enojado, nada más necesito así el pretexto, Un para pretexto. externar. El famoso no busco quien me la haga, Sino sino quien quien la me la pague. pague. Todo nos lleva a un dicho. Oye, Mariano, muchas gracias por venir a platicar con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes. Intenciamos, miren, empezamos con la Casa de los Famosos. Ya acabamos en los Olímpicos. Ya con Siempre acabamos en los Olímpicos. ¿no? Todo nos lleva a los Olímpicos. Muchas gracias, Mariano. Si se quieren poner en contacto contigo, A mí ¿dónde le vas? me pueden buscar por Instagram como Mariano Salinas MX o me pueden preguntar cualquier cosa, se pueden ofender de lo que sea, al 55 12 94 6108. Cualquier duda, cualquier cuestión, ahí también me pueden encontrar. 55 12 94 6108. Exacto. Ay, me lo A aprendí. ver, mírala. 55, 1264. No lo vuelvo. 1294 6108. 12, ok. ¿No? Ah, Ya me lo aprendí, tal vez te tengo que hablar porque me lo aprendí. Muchas gracias, Mariano, Gracias a por ustedes. venir con nosotros a platicar. Mira ya quién llegó. llegaste, Gus. Gus. Ven. Ya había Y que tenemos un promo o algo así, ya nos lo echamos O porque es cortinilla de viernes, Gus. vale.